Hay una estructura silenciosa que organiza todo cuanto existe. Se manifiesta en los planos invisibles de la realidad, guiando el desplazamiento de los astros, el vaivén de los océanos, la sucesión de los climas y hasta el pulso interno del pensamiento humano. Es una trama que no solicita aprobación, pero que condiciona cada suceso, cada inhalación, cada segundo de existencia. Cuando la atención se aquieta y se observa con detenimiento, esa coherencia se vuelve perceptible. Nada ocurre al azar. Ningún objeto cae sin sentido. Ninguna emoción aparece sin un origen profundo. Todo se mueve dentro de una corriente. Incluso aquello que parece desordenado responde, en el fondo, a una lógica más amplia que permanece oculta bajo la apariencia superficial. Lo interesante es que, aun sin advertirlo, los seres humanos participan activamente de ese movimiento universal. Las conductas, los estados anímicos, las conexiones y los distanciamientos reflejan el campo interno que cada persona sostiene. Sin embargo, dentro de ese campo existen distintas tonalidades. Algunas personas transitan la vida sintonizadas con planos más pesados, impregnados de temor, inquietud y separación. Otras, en cambio, emiten una vibración diferente. Su sola presencia transforma el ambiente, transmite calma, despierta confianza y claridad, no por esfuerzo, sino por coherencia interna. Ahí reside un punto esencial que rara vez se observa. Quienes parecen portar una energía serena y firme no llegaron a ese estado por accidente. Hay una estructura subyacente, una serie de decisiones cotidianas, posturas internas y costumbres conscientes que modelan esa frecuencia. Son acciones pequeñas, discretas, pero cargadas de sentido. Con el tiempo, construyen una presencia que resulta naturalmente atractiva. Lo más llamativo es que, aunque vivan en contextos culturales distintos o en lugares lejanos entre sí, esas personas muestran patrones de comportamiento notablemente similares. Como si accedieran a una misma fuente interior compartida. Cuando alguien alcanza ese nivel de coherencia interna, su entorno inmediato se transforma. La mirada adquiere solidez, el cuerpo se vuelve más liviano, el lenguaje gana precisión. Surge una lucidez que no se compra ni se imita, porque no nace de la apariencia, sino de un proceso profundo de ajuste entre pensamiento, sensación y esencia. Carl Jung sostenía que la humanidad está atravesada por un inconsciente colectivo, un espacio invisible donde símbolos, arquetipos y verdades fundamentales se repiten a lo largo del tiempo. Quien entra en contacto con ese plano comienza a resonar en una tonalidad distinta. Tal vez lo más relevante es que, cuando estas ideas generan una sensación de reconocimiento interno, no se trata de una coincidencia. Esa resonancia indica afinidad con un proceso que ya está en marcha, incluso si no ha sido plenamente consciente. La verdad, cuando se experimenta de manera auténtica, produce eco. Y quien entra en contacto con esa frecuencia termina armonizando con lo que es genuino. Dentro de este marco, hay un rasgo común en las personas que sostienen una vibración elevada. Antes de proyectarse hacia el exterior, establecen un alineamiento interno. Mientras gran parte del mundo inicia el día sumergido de inmediato en estímulos, demandas y ruido mental, estas personas hacen una elección distinta. Dirigen la atención primero hacia su propio estado interno. Comprenden, quizá de forma intuitiva, que la calidad de lo que ocurre afuera depende en gran medida de la condición interior desde la que se actúa. No se trata de prácticas complejas ni de privilegios reservados a quienes disponen de abundante tiempo. Es una decisión íntima, un acuerdo silencioso con uno mismo. En ocasiones adopta la forma de una respiración consciente antes de incorporarse. En otras, se manifiesta como quietud, contemplación o un breve espacio de recogimiento corporal. La diferencia fundamental no está en la técnica, sino en la intención. Quien vive desde esta frecuencia entiende que no puede dispersarse en el entorno sin antes habitarse plenamente.
En ese espacio interno comienzan a ordenarse aspectos esenciales. El pensamiento reduce su velocidad, la respiración se convierte en un vínculo entre lo interno y lo externo, y el cuerpo, a menudo ignorado, vuelve a ser una fuente de información. Meditar, en este sentido, no implica adoptar posturas rígidas ni escenarios ideales, sino detenerse, percibir el propio campo y depurar el exceso de estímulos acumulados en la mente superficial. Las imágenes que emergen no buscan imponer un resultado, sino ofrecer orientación simbólica desde capas más profundas de la psique. Esta práctica no requiere condiciones especiales. Puede manifestarse en cualquier pausa cotidiana, en momentos de transición o en instantes de aparente inactividad. Lo relevante no es la duración, sino la calidad de la atención presente en ese encuentro interno. Con el tiempo, quienes sostienen este hábito perciben cambios sutiles pero consistentes. Las reacciones impulsivas se atenúan, la escucha se vuelve más profunda, y los entornos agitados pierden parte de su poder para drenar energía. Aparece también una mayor claridad para reconocer cuando algo se ha desajustado y cómo restablecer el equilibrio. La mente, aislada, tiende a dispersarse, pero cuando intención, cuerpo y atención convergen, se produce un reajuste profundo. Desde ese punto, la experiencia vital comienza a ordenarse de manera natural. Lo que antes parecía difícil de manejar deja de sentirse como una carga, porque ya no se trata de dominar los acontecimientos, sino de acompañarlos con conciencia. Así se construye, momento a momento, un estado interno capaz de sostener aquello que realmente tiene valor. Tal vez este sea un punto adecuado para plantear una inquietud que puede influir en el transcurso de cualquier momento del día. ¿Ha existido hoy un instante de regreso hacia el propio interior? Si ese espacio aún no se ha dado, siempre existe la posibilidad de que, incluso en medio del apuro, aparezca una pausa donde el aire entra con más profundidad. El cuerpo se expande y se percibe que hay un refugio interno al que el ruido externo no logra acceder. En ese breve silencio comienza a manifestarse una comprensión más clara, porque antes de avanzar hacia afuera resulta imprescindible sentirse íntegro por dentro. Esa percepción no se limita a un momento específico, sino que se proyecta hacia otras áreas de la experiencia cotidiana. Desde ahí se comprende otro rasgo común en quienes sostienen una vibración distinta, la elección consciente del aislamiento. No se trata de una separación impuesta ni de un distanciamiento motivado por heridas emocionales, sino de una soledad elegida con madurez. Es un espacio deliberado donde el bullicio del entorno pierde fuerza y la voz interna puede ser escuchada con mayor nitidez. Existe una comprensión profunda de que, para reconocer lo que sucede en el propio mundo interior, es necesario reducir los estímulos externos. No responde a un impulso de escape, sino a una necesidad psicológica genuina, ya que el vínculo constante con otros implica un gasto continuo de energía, y para ofrecer presencia auténtica es imprescindible renovarla. Por ese motivo, estas personas se retiran por lapsos variables. Se repliegan, crean límites, reducen el contacto. No desde el enfado, sino desde el cuidado. En ese retiro, las emociones encuentran un espacio donde acomodarse, la intuición recupera claridad y el pensamiento disminuye su velocidad. Aquellas respuestas que parecían lejanas comienzan a surgir de manera natural. El reencuentro con el propio centro no ocurre en medio de la atención externa ni en la urgencia social, sino en la quietud, en la pausa, en la disminución del estímulo constante. Jung interpretaba este movimiento como un proceso de individuación, un retorno al núcleo del ser que requiere valentía, porque al alejarse del ruido exterior aparecen aquellas voces internas que habían sido evitadas. Quizá por eso la soledad genera resistencia en muchas personas, ya que en ellas se desvanecen las máscaras, emergen preguntas incómodas y afloran emociones guardadas. Sin embargo, quienes han atravesado ese territorio comprenden que allí se inicia un proceso reparador.
En ese espacio íntimo el cuerpo se distiende, la mente se aquieta y lo que antes parecía confuso comienza a ordenarse. A veces surgen lágrimas, otras veces una risa espontánea, y ambas expresiones cumplen una función liberadora necesaria para restablecer el flujo interno. Tras ese periodo de recogimiento, el regreso al entorno se da con una energía renovada. La presencia se percibe más estable, la atención más plena y el intercambio con otros adquiere una cualidad distinta. No es algo que se declare, sino algo que se transmite. La mirada se vuelve más consciente, el lenguaje más preciso y la energía general más coherente. Sin embargo, este proceso no se detiene ahí, porque otro aspecto esencial entra en juego, la relación con el cuerpo. No se trata de un cuidado superficial centrado en la apariencia o en expectativas externas, sino de una atención profunda que reconoce al cuerpo como el primer espacio donde se manifiesta la vida interior. Quien habita esta frecuencia comprende que ignorar las señales físicas equivale a silenciar mensajes internos importantes. Cada molestia, cada tensión y cada incomodidad contienen información, una forma en que lo interno busca expresarse a través de lo tangible. Estas personas no esperan llegar al límite para atenderse. Perciben el cansancio antes de que se transforme en desgaste, reconocen los primeros signos de desequilibrio y responden a ellos. Cambian hábitos, respetan pausas, honran la necesidad de descanso y escuchan al cuerpo con atención. No desde el temor, sino desde el respeto. Existe la comprensión de que la energía necesita una base saludable para sostenerse. El movimiento cotidiano deja de responder a exigencias externas y se convierte en una vía de liberación. Cualquier forma de desplazamiento consciente permite que la energía circule y no quede retenida. El cuerpo, al expresarse, libera tensiones acumuladas y restablece el equilibrio. Jung señalaba que muchas manifestaciones físicas son intentos del inconsciente por hacerse visible, mensajes que buscan ser interpretados. Por ello, estas personas no luchan contra los síntomas, sino que los observan y los comprenden. Incluso actos cotidianos adquieren un sentido diferente. El contacto con el agua, la respiración consciente o el descanso dejan de ser automáticos y se convierten en momentos de renovación. A medida que el cuerpo se afina, la intuición se vuelve más clara y la presencia más liviana. El campo energético que rodea a estas personas adquiere una coherencia perceptible. Muchas veces se pasa por alto cuánto tiempo ha transcurrido desde la última escucha genuina del propio cuerpo. Con frecuencia se lo trata como un mecanismo que puede exigirse indefinidamente, ignorando señales y postergando cuidados, hasta que el malestar se vuelve imposible de ignorar. El agotamiento persistente, el sueño interrumpido o una incomodidad difusa suelen ser la forma en que el cuerpo exige atención. Sin embargo, quienes transitan este camino no esperan llegar a ese punto. Desarrollan una relación íntima con su corporalidad que va más allá de lo biológico, reconociendo en cada sensación una dimensión emocional y energética. Ese vínculo se cultiva con paciencia, como se cuidaría un espacio vivo y sensible. Se atienden los tiempos de expansión y los momentos de repliegue con el mismo respeto. De esa escucha profunda surge otro rasgo compartido, la reflexión a través de la escritura. Para estas personas, escribir no es un simple registro de acontecimientos, sino un diálogo interno, una exploración honesta del mundo psíquico. No existen reglas rígidas ni exigencias formales. La estética carece de importancia frente a la sinceridad. Es el acto de permitir que aquello que suele ocultarse encuentre un espacio donde expresarse con libertad. Cuando los pensamientos se trasladan al papel, dejan de ser presencias difusas y se convierten en formas reconocibles. Aquello que antes vagaba sin nombre adquiere contorno, identidad y sentido. En cada hoja, los temores salen de la sombra, los anhelos silenciados encuentran expresión y ciertos hábitos internos comienzan a hacerse visibles.
La mente, que solía girar atrapada en bucles de inquietud, descubre un hilo de orden y comprensión. A veces, una frase escrita sin planificación abre la puerta a un proceso de integración que había permanecido latente durante mucho tiempo. Lo valioso de esta práctica es su sencillez. No demanda más que atención genuina. Puede darse en la quietud previa al amanecer, en la calma del cierre nocturno o en medio de una jornada agitada cuando la presión interna se intensifica. El espacio destinado a escribir permanece disponible, sin exigir explicaciones ni juicios, ofreciendo contención silenciosa. Carl Jung describía la imaginación activa como un puente entre la realidad interior y la exterior, y algo muy similar sucede cuando se cultiva la escritura introspectiva. Se inicia un intercambio profundo, no con el entorno, sino con las propias capas internas. Con el paso del tiempo, las páginas se transforman en testigos de un proceso de maduración interna. Cada texto integra aspectos antes evitados, amplía la mirada y enfrenta verdades sin disfraces. No resulta extraño que, después de escribir, el estado general se modifique. El cuerpo libera tensión, la respiración se vuelve más amplia y la energía recupera fluidez. A partir de ahí, emerge otro rasgo común en quienes sostienen una presencia consciente, la atención cuidadosa a todo aquello que incorporan a su experiencia. Esta selección no se limita a lo físico, sino que abarca palabras, imágenes, sonidos y conversaciones. En lugar de exponerse sin filtro a estímulos constantes, estas personas desarrollan una curaduría íntima sobre aquello que permiten ingresar en su campo interno. Comprenden que cada mensaje recibido deja una huella y se convierte en material con el que la mente profunda trabaja en estados de reposo, en decisiones futuras y en procesos creativos. La elección de lecturas, contenidos audiovisuales y vínculos responde a un criterio de coherencia interna. No se trata de exclusión ni superioridad, sino de cuidado. Existe una conciencia clara de cuán fácilmente el estado interno puede alterarse. Un estímulo cargado de negatividad puede afectar el equilibrio durante largo tiempo, y por esa razón se evita absorber aquello que no aporta claridad o sentido. Esta postura no implica desconexión del mundo ni indiferencia frente a lo colectivo. Hay conciencia de las realidades complejas y del dolor compartido, pero también existe discernimiento respecto a la forma y al momento de exponerse a ello. Se reconoce cuando la información nutre y cuando solo genera saturación. Cuando el campo interno se siente denso, se buscan formas simples de restaurar el equilibrio, como el silencio, el contacto con sonidos armónicos o espacios de descanso consciente. Desde esta comprensión surge otro rasgo distintivo, la valoración del silencio como una elección interna. En un entorno donde el ruido constante parece inevitable, estas personas reconocen la potencia que habita en los espacios vacíos. El silencio no representa carencia, sino profundidad. Es un estado pleno que no necesita palabras para sostenerse. Quienes habitan ese silencio no responden desde la urgencia ni compiten por atención. Escuchan con el cuerpo entero, con una presencia que se percibe sin ser explicada. La mirada se mantiene abierta, la respiración estable y la actitud transmite disponibilidad real. Esa cualidad silenciosa reorganiza el entorno de manera natural. En contextos tensos, la simple presencia serena puede generar una desaceleración colectiva, como si el ambiente encontrara un nuevo ritmo. No se trata de una técnica ni de una estrategia consciente, sino de un estado interno consolidado. Es la expresión de alguien que ha reconciliado su mundo interior y ya no necesita llenarlo con estímulos innecesarios. Para algunas personas, ese silencio puede resultar incómodo, ya que al disminuir el ruido emergen contenidos internos que habían sido evitados. Por eso, el contacto con esta presencia puede ser transformador o desafiante, según la disposición de quien se acerque. Jung hablaba de las actitudes inconscientes que se transmiten sin palabras y que los demás perciben con claridad.
En estos casos, el campo interno comunica antes que el lenguaje. El cuerpo, la postura y la mirada expresan coherencia. Ese silencio no impone ni distancia, sino que genera un espacio seguro y profundo. Quien se encuentra cerca percibe una apertura que permite ser, incluso sin decir nada. Desde ahí se manifiesta otro aspecto fundamental, el cuidado consciente de la energía personal. No como tendencia ni como exhibición, sino como una necesidad esencial. Para estas personas, preservar la energía no responde a modas ni rituales complejos, sino a una comprensión profunda de su propio equilibrio interno. Estas personas perciben con claridad cuando el entorno comienza a volverse denso. Reconocen cuando un espacio agota, cuando una interacción sobrepasa un umbral interno o cuando una situación empieza a drenar energía. En lugar de ignorar esas señales, responden a ellas con atención. A veces recurren a rituales simples antes del descanso, otras veces introducen elementos que renuevan el ambiente, como aromas, sonidos o gestos conscientes que modifican la atmósfera. No actúan desde la repetición mecánica, sino desde la escucha interna. Lo que resulta adecuado en un momento puede no serlo en otro. No siguen fórmulas rígidas ni se aferran a prácticas fijas, sino que se orientan por la percepción directa de lo que su propio estado necesita para recuperar coherencia. Cuidar la energía no es visto como una exageración ni como un acto superficial, sino como una forma esencial de equilibrio emocional. Carl Jung señalaba la importancia de los símbolos como puentes entre lo visible y lo invisible, y en este contexto, esas prácticas cumplen justamente esa función. Un gesto cotidiano adquiere un significado más profundo. El contacto con el agua se transforma en renovación, la luz solar se vuelve restauración y ciertos elementos dejan de ser objetos para convertirse en anclajes de protección. Así, estas personas transitan los días con una sensibilidad afinada, ajustando y recalibrando su estado interno con naturalidad, no por temor, sino por una relación íntima con su propio campo. Aunque para algunos la noción de un campo energético pueda parecer abstracta, estas personas saben que existe y responde a cada pensamiento, emoción y entorno. Esa comprensión las lleva a un proceso constante de transformación interna. Existe en ellas un impulso sereno por profundizar, por conocerse con mayor honestidad y por revisar sus propias sombras. No se trata de una búsqueda ansiosa de perfección, sino de un deseo auténtico de integración. Entienden que el autoconocimiento no es una meta definitiva, sino un movimiento cíclico que se despliega en niveles cada vez más profundos. Aún después de recorrer un largo camino interior, saben que antiguos patrones pueden reaparecer. La diferencia está en la respuesta. Ya no hay negación ni autoengaño. Hay observación, aceptación y reajuste. Comprenden que el ego es sutil y puede intentar recuperar protagonismo a través de viejas dinámicas, pero han desarrollado una sensibilidad interna capaz de detectar esas desviaciones. Jung describía el proceso de individuación como un camino hacia la totalidad, no hacia la perfección. Implica reconocer tanto la luz como la sombra, la fortaleza junto a la vulnerabilidad. Estas personas han integrado esa comprensión de forma profunda, por lo que no temen recomenzar, admitir errores o modificar el rumbo cuando es necesario. Esa honestidad consigo mismas genera un magnetismo particular. No nace de una postura espiritualizada ni de una imagen idealizada, sino de la coherencia entre lo que se es y lo que se expresa. La transparencia se vuelve perceptible y tiene un efecto natural en quienes las rodean. Inspiran sin discursos y transmiten claridad sin imponer. Desde ese lugar emerge otra cualidad fundamental, la capacidad de establecer límites firmes sin necesidad de justificaciones excesivas. Los límites que sostienen no requieren dureza ni confrontación. No elevan la voz ni adoptan actitudes defensivas. La claridad con la que se posicionan proviene de un lugar tan auténtico que se percibe incluso antes de ser verbalizada.
Cuando algo amenaza la calma que han construido, la respuesta es serena y directa. No hay dramatización ni explicaciones innecesarias. La presencia habla por sí misma, la postura es estable y la mirada transmite determinación sin hostilidad. Esa autoridad surge de la integridad, no del miedo. Han aprendido, muchas veces a través del desgaste, que ceder de forma constante conduce al vaciamiento interno. Experimentaron el costo de intentar complacer siempre y de ignorar señales internas. Tras múltiples procesos de caída y reconstrucción, eligieron resguardar su espacio interior con el mismo cuidado que se tendría hacia algo sagrado. Jung advertía que aquello que se reprime termina proyectándose, y estas personas comprendieron la importancia de reconocer la incomodidad antes de que se transforme en conflicto. Por eso se posicionan a tiempo, sin violencia, desde la presencia consciente. Distinguen entre reaccionar y delimitar. Entienden que establecer un límite no implica agresión, sino respeto propio. Saben que una negativa expresada con verdad puede ser tan clara y cuidadosa como una afirmación. Cuando un entorno deja de ser compatible con su equilibrio, reconocen el momento de retirarse con serenidad. Lo hacen sin dramatismo y sin exigir comprensión externa, porque han comprendido que la paz interna tiene un valor que no se negocia. Desde ese espacio protegido y coherente surge otra capacidad profunda, la de transformar la experiencia del dolor en un servicio simbólico. Esta cualidad, tan delicada como desafiante, distingue a quienes habitan una vibración más consciente. No niegan el sufrimiento ni lo disimulan, tampoco lo recubren con discursos artificiales. Reconocen el dolor como parte del proceso humano y lo integran como una fuente de comprensión, profundidad y sentido. Estas personas no esquivan el dolor. Lo enfrentan con honestidad, se quedan con la incomodidad y permiten que cada emoción encuentre su espacio. Comprenden que el sufrimiento puede ser una guía exigente, pero necesaria, y que las fracturas internas suelen albergar los aprendizajes más profundos. Saben que los periodos de oscuridad no son castigos, sino umbrales de transformación. En lugar de idealizar el padecimiento o perderse en la autocompasión, optan por dar forma a lo vivido, convirtiendo aquello que fue caída en un punto de apoyo para otros. Esa transformación adopta múltiples expresiones. En algunos casos se vuelve creación, en otros se manifiesta como una presencia atenta, una conversación sincera o un silencio que contiene sin invadir. Estas personas conocen la experiencia de haber perdido referencias, de sentir que todo se desmorona y que no existe un camino claro. Han atravesado la desorientación y también el vacío que deja lo que se rompe. Pero saben que, al cruzar ese territorio, surge una presencia más sólida, más comprensiva y más humana. Jung señalaba que la claridad no surge de imaginar únicamente la luz, sino de volver consciente la sombra. Estas personas han recorrido ese proceso desde la vivencia directa, no desde la teoría. Lo hicieron a través de noches sin respuestas, de lágrimas, de largos momentos de silencio donde el único acompañante era el propio mundo interno. Tal vez por eso, cuando alguien se aproxima cargando su propio dolor, la respuesta no es rechazo ni juicio, sino escucha. Ofrecen espacio, no soluciones rápidas. Comprenden que, en muchos casos, la contención es más necesaria que cualquier consejo. Ese servicio simbólico aparece de formas diversas. Puede expresarse en una palabra que toca fibras profundas, en una amistad que sostiene sin explicaciones o en una presencia firme cuando el entorno parece tambalear. No se presentan como modelos de superación ni adoptan discursos vacíos. Simplemente viven con coherencia, y esa forma de estar en el mundo se convierte, de manera natural, en una referencia silenciosa para quienes aún atraviesan momentos difíciles. De esa integración del dolor surge otra cualidad esencial, una intuición afinada. Se trata de una percepción sutil, casi imperceptible, pero constante.
El cuerpo reacciona antes de que la mente formule una explicación. La mirada detecta lo que las palabras ocultan y el ambiente revela más que las apariencias. Estas personas ingresan a un espacio y, en poco tiempo, captan lo que allí sucede. No porque alguien lo haya expresado, sino porque el campo lo transmite. Jung describía la intuición como una función fundamental de la conciencia, capaz de percibir conexiones, posibilidades y verdades veladas sin necesidad de razonamiento lógico. Así es como estas personas se orientan. Detectan tensiones ocultas, incoherencias internas, gestos que contradicen discursos y tonos de voz que revelan más de lo que aparentan. Al inicio, esa sensibilidad puede generar dudas. Muchas veces cuestionaron su percepción o intentaron minimizarla. Sin embargo, tras experiencias en las que ignorar esa voz interna tuvo consecuencias, aprendieron a confiar en ella. Hoy respetan esa señal interna. Reconocen el malestar súbito, el agotamiento que surge en ciertos vínculos y la necesidad de modificar el rumbo cuando algo deja de resonar. Incluso cuando la lógica externa no acompaña, mantienen esa escucha, porque saben que el aviso interno precede a cualquier explicación racional. Quien aprende a reconocer esa señal transita la vida con mayor claridad. Desde esa conciencia surge otra expresión profunda, la capacidad de comunicarse con autenticidad. Cada gesto, cada palabra y cada silencio llevan una carga real. No buscan impresionar ni recurren a discursos elaborados. A veces una frase sencilla, expresada en el momento adecuado, tiene un impacto duradero. No es el contenido lo que transforma, sino la coherencia desde la cual se expresa. Estas personas viven alineadas internamente. Pensamiento, emoción y expresión avanzan en la misma dirección. No existe la disonancia de decir algo mientras se siente lo contrario. Esa congruencia otorga a las palabras un peso simbólico silencioso, pero efectivo. Reconocen el valor de un reconocimiento genuino, la fuerza de una pausa compartida y el alivio que puede ofrecer un contacto sincero. No convierten su mundo interno en espectáculo ni actúan desde una postura artificial. Simplemente habitan su verdad. Quienes comparten espacio con ellas perciben esa densidad, aunque no sepan explicarla. Son presencias que invitan a detenerse, a sentirse vistos y a habitar el momento con mayor profundidad. Jung afirmaba que la máscara social puede transformarse en un canal auténtico cuando existe integración interna, y eso es lo que aquí se manifiesta. Estas personas ya no se ocultan tras personajes. Dejaron de actuar y comenzaron a vivir desde lo que son. Esa autenticidad se refleja en gestos simples, en la manera de saludar, en el tono al abordar conversaciones complejas y en la serenidad con la que reconocen errores. Incluso la risa surge desde un lugar genuino, no como relleno, sino como expresión viva que aligera el ambiente sin perder profundidad. La presencia que sostienen modifica la percepción del tiempo. Las interacciones no se sienten apresuradas. Aun cuando los momentos son breves, la atención es tan plena que el otro se siente verdaderamente considerado. Y, dentro de esa forma de estar, emerge aún una cualidad más sutil y determinante, que se despliega de manera silenciosa y constante en su modo de vivir. Estas personas confían en el ritmo profundo de la vida interior. En un contexto donde la prisa domina, donde todo parece urgente y el rendimiento constante se confunde con valor personal, ellas eligen moverse de otra manera. No se someten a agendas externas ni a presiones que exigen respuestas inmediatas. Han aprendido, a través de la experiencia, que ciertas comprensiones solo emergen después de largos procesos internos. Que algunas decisiones necesitan silencio para tomar forma y que existen heridas que únicamente se transforman con el paso natural del tiempo. Comprenden que hay etapas que no pueden apresurarse sin consecuencias. Forzar cierres, adelantar resoluciones o actuar solo para cumplir expectativas ajenas deja marcas.
Ya conocieron el costo de acelerar lo que aún estaba en gestación y de recoger antes de que el proceso estuviera completo. Por eso, hoy sostienen una confianza distinta. No es pasividad ni resignación, sino una entrega lúcida a su propio movimiento interno. Avanzan cuando sienten apertura y se repliegan cuando la vida pide pausa. Reconocen las señales de lo que todavía está formándose y lo respetan. Desde esta comprensión, el tiempo deja de ser un enemigo. Se vuelve un aliado silencioso. La transformación real no ocurre en la superficie ni responde a la lógica inmediata. Se desarrolla de manera gradual, en capas profundas, muchas veces lejos de la mirada externa. Por eso, cuando toca esperar, lo hacen con presencia plena, sin ansiedad, apoyadas en una confianza que nace de lo vivido y no de ideas abstractas. Saben que otras pausas ya existieron, que atravesaron momentos de quietud y que, después de cada uno, algo nuevo encontró la forma de emerger. Esta relación consciente con el tiempo modifica su manera de estar en el mundo. Exigen menos, tanto a los demás como a sí mismas. Respiran antes de responder, permiten que los procesos se desplieguen y reconocen la pausa como parte esencial del crecimiento. Cuando el entorno empuja hacia la aceleración, ellas sostienen su propio compás, con una calma que no busca provocar, sino mantenerse fiel a su verdad interna. En ese espacio de quietud, algo se reorganiza de forma sutil. Memorias antiguas, emociones relegadas o una fuerza interna que parecía distante comienzan a despertar lentamente, sin esfuerzo, como quien emerge de un sueño profundo. Nada ocurre por azar. Cuando una experiencia resuena, es porque algo interno ya estaba listo para escuchar. No hay trayectorias iguales ni ritmos correctos o incorrectos. Cada proceso sigue el pulso exacto que necesita. Lo que permanece es la sensación de coherencia. Una certeza tranquila de que el camino se está recorriendo desde un lugar auténtico, incluso cuando no todo es claro. Esa confianza silenciosa sostiene. Permite cuidar el propio espacio interno, honrar la historia vivida y avanzar sin traicionarse. La presencia, la verdad y la integridad no siguen líneas rectas ni promesas inmediatas, pero construyen una base real y profunda. Y cuando ese movimiento comienza a sentirse, algo esencial ya se ha puesto en marcha.